Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses es la novena carta del apóstol Pablo en la manera en cómo está acomodada las 13 cartas del apóstol, las 13 cartas paulinas dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Y esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses viene describiendo también relacionado a la segunda venida del Señor Jesucristo. La primera carta describe el apóstol, como ya lo vimos, que describe la esperanza que tenemos todos los cristianos, todos los creyentes, todos los que creemos en su nombre. Toda nuestra esperanza está fijada en la segunda venida del Señor, que es cuando recibiremos esa herencia, recibiremos esa promesa y iremos a morar a la presencia de Dios por toda la eternidad de los cielos. Esa es nuestra esperanza. Y en esta segunda carta Pablo describe, siguiendo con lo mismo de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero describe los sucesos, todo lo que va a acontecer cuando el Señor Jesucristo venga, antes de que venga también. Dice la segunda carta, capítulo 1, que lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo es de que traerá justo juicio, justa paga, justa retribución a aquellos que estemos aquí o aquellos que estén, o mejor dicho, para todos, va a traer la justa paga, el justo juicio. De quien haya hecho lo bueno, pues obviamente recibirá algo bueno. Quien haya hecho lo malo, pues obviamente eso es algo lógico. Y ese es el justo juicio que el Señor Jesucristo va a traer en su segunda venida. Dice ahí la Biblia, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Lo que va a suceder cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez es de que vendrá y traerá justo juicio, el término de todas las cosas. Nadie va a poder va a poder remediar o va a poder cambiar el estatus cuando el Señor Jesucristo venga, su estatus de lo que, así como nos seamos hallados, y de acuerdo a como seamos hallados, entonces recibiremos o la herencia o una retribución justa por lo que hayamos hecho, ya sea excluidos de la presencia de Dios por no haber obedecido el Evangelio del Señor Jesús, no haber creído en Dios, o la estadía eterna en los cielos por haber creído en su nombre y haber obedecido el Evangelio. En la situación y en el estado donde nos encontremos, ya sea que estemos aquí en la tierra o estemos en el lugar de espera donde están todas las almas que se han ido de la tierra, están en un lugar llamado el Hades, donde es el lugar de espera de las almas. Y de acuerdo a lo que cada quien haya hecho aquí, entonces va a recibir cuando el Señor Jesucristo venga. Y es lo que Pablo describe en esta segunda carta, los sucesos. Y esta es una de las cosas que van a suceder sin variación, sin cambio de nada. No hay algo que vaya a cambiar mientras la persona haya vivido en la tierra, su alma se haya ido a ese lugar. Todas las cosas que hizo aquí en la tierra están registradas y de acuerdo a aquel registro entonces va a recibir o ser excluido de la presencia de Dios o estar en la presencia de Dios por todo lo que haya hecho aquí. Aquí es donde se cambia el estado eterno. Mientras estemos en el cuerpo hay la oportunidad, existe la oportunidad de cambiar el estatus, el estado eterno, o podemos ir a la presencia de Dios o quedar excluidos de la presencia de Dios. Y cada uno lo decide mientras esté aquí en la tierra, mientras esté uno en el cuerpo, de acuerdo a las acciones que uno haga. Si uno cree en Dios y uno lleva el Evangelio tal como Dios nos lo ha dejado establecido, entonces obviamente recibiremos como paga una estadía eterna en los cielos. Y caso contrario, si no obedecemos, si nos burlamos de Jesús, del Evangelio, si no creemos, si las personas creen en las fábulas, si las personas creen en las filosofías huecas y vanas que hay por todo el mundo, entonces obviamente quedarán excluidos
eternamente de la presencia de Dios. También Pablo en otro suceso que va a acontecer cuando el Señor Jesucristo venga, esto es antes de que Él venga, lo que va a suceder es de que va a haber una gran apostasía. Una gran apostasía. Apostasía significa volver atrás o recaer, obviamente para los cristianos, pero también apostasía es aquellos que no quieren entender, no quieren aceptar, y esa apostasía va a ser liderada por un hombre, por el hombre de pecado. La segunda carta, dice la Biblia, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Con esto nos da a entender Pablo de que había una carta falsa, dice, ni por carta como si fuera nuestra, que había una carta falsa que estaba circulando, teniéndolo como procedencia el apóstol Pablo cuando lo menciona que él no la ha escrito. Sigo leyendo en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora pues sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que va a suceder antes de que venga el Señor, una gran apostasía. Por eso dice la Biblia ahí, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente, es decir, que no vuelvan atrás, que no recaigan, que no caigan de su estado espiritual, los que ya están dentro de la salvación. Para los que no están dentro de la salvación es que están siguiendo a este hombre de pecado, porque esa gran apostasía la liderea ese hombre inicuo, ese hombre de pecado, que es un mensajero de Satanás, o que ha venido por mandamiento o por mandato de Satanás, como dice versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es por obra de Satanás que ha aparecido dentro de los seres humanos. Es un ser humano, obviamente, que está dirigido por el propio diablo, por el propio Satanás, para apartar a todos aquellos de la verdad. Aún aquellos que han conocido y que han creído la verdad, tratará de apartarlos de la sana doctrina, de la verdad de Dios, de la verdad de Jesús. A muchos se ha llevado, muchos están con él. Y es por eso que Pablo nos advierte de que antes de que venga el Señor va a pasar esto. En el libro de Daniel, capítulo 11, nos dice algunas características de este hombre inicuo, de este hombre de pecado, cuyo advenimiento, cuya obra es toda una obra del diablo, es una obra de Satanás. Dice Daniel 11, 36 y 37, el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Cuando dice la Biblia, no hará caso ni del amor de las mujeres, significa que su deseo no es hacia una mujer, que no tiene un deseo, un gusto por la mujer, sino su deseo o su satisfacción, hablando en un sentido sexual, la tendrá no con las mujeres, porque no les gusta a las mujeres a ese hombre de pecado. Aborrece en ese sentido a la mujer para poder tener una satisfacción, una compañera, alguien que esté con él, sino que va a buscar placer en otro tipo, en otro género humano, hombre, niño, niñas, puede ser, pero no con una mujer, porque no tiene gusto por la mujer. Es decir, no le gustan las mujeres y nunca se va a casar. Ese es el hombre de pecado. Es alguna de las características que menciona la Biblia de cómo es el hombre de pecado, que él va a ser el que va a liderar esa gran apostasía,
esa gran rebelión contra Dios como hay en el mundo. Hay mucha gente que está en rebeldía contra Dios, que no quiere aceptar a Dios, que no quiere obedecer a Dios. Son rebeldes porque están siguiendo a este hombre de pecado que está liderando esa gran apostasía y que a su vez ha venido y cumple la obra que el diablo, que Satanás le ha encargado. Y este hombre, dice la Biblia, ahí en lo que leímos, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Le gusta que lo alaben, le gusta que lo adoren, le gusta que lo reverencien, y cuando a nadie se le debe de reverenciar, a nadie se le debe de adorar, nadie se debe de poner como Dios. Este hombre de pecado se pone como Dios, ocupa el lugar de Dios, ocupa el lugar que Dios tiene aquí en la tierra, o trata de ocuparlo, y mucha gente ha seguido a este hombre de pecado y está en una gran apostasía. Y obviamente lo que dice la Biblia, que por esto Dios envía un poder engañoso, hace milagros también, hace milagros, pero milagros engañosos. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tiene la capacidad para hacer milagros, pero milagros para engañar a las personas, como las apariciones y como todo ese asunto que no lo menciona la Biblia, pero a través de esos señales engaña a muchas personas. Por eso dice el versículo 12, a todos aquellos que sigan a ese hombre de pecado van a ser condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. También algo que va a pasar antes de la venida del Señor Jesucristo es el fanatismo que ha surgido desde tiempos anteriores hasta la fecha. Muchos ponen la fecha del Señor Jesús, o algunos ponen que ya Jesús ya vino, o que vino en el 1914, que en 1950, o que todo ese tipo de fanáticos que no entienden la Escritura también va a pasar. Todos aquellos que han hecho que muchas personas vendan sus casas, propiedades, carros, porque ya no hay necesidad de tener nada aquí, porque ya se van de aquí, de la tierra, van al cielo, y han vendido todo, y muchos ya no quieren ni siquiera trabajar porque solamente están esperando la venida del Señor Jesús. Eso se llama fanatismo, y eso también va a suceder, y ha sucedido y va a suceder. Eso es algo que pasará antes de que venga el Señor Jesús. Dice el versículo 6 del capítulo 3, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que os se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como un hermano. Ya ha venido pasando ese gran fanatismo de personas que supuestamente Dios les ha revelado algo, o supuestamente han encontrado algo en la Biblia, en la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo no se sabe el día ni la hora. Eso es algo que nadie lo puede saber, nadie lo puede establecer. Lo que nos invita a la Escritura, Pablo, es que sigamos con nuestra vida cotidiana, sigamos con nuestras actividades, sigamos trabajando en lo que siempre hemos estado haciendo, obviamente sin dejar el trabajo principal, que es la obra del Señor, para que estemos esperando la venida del Señor Jesucristo, y si acaso nos vamos de este mundo, pues tengamos esa misma esperanza, pero sin olvidar lo que va a pasar. Nos advierte que va a haber una apostasía, nos advierte que va a haber fanáticos, y para que nosotros no hagamos caso ni nada de eso, sino que estemos bien firmes en la verdad del Evangelio, en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra, para que ese día sea algo maravilloso para nosotros, que ese día sea el encuentro con Dios el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, y vivamos eternamente en el cielo, con todos los santos, con todos los ángeles. Ese va a ser nuestro pago si es que permanecemos fieles y firmes,
sin que nada nos perturbe, sin que nos dejemos llevar, sin que nos dejemos mover por el hombre inicuo, ni por el fanatismo. Dios los bendiga.